Hola a todos. Amigos, ¿alguna vez han sentido que el camino les susurra secretos? Que hay historias que flotan en el asfalto y en el aire, esperando a ser contadas. Este no es un relato cualquiera, es una mirada a la carretera que pocos se atreven a ver. Un viaje a través de lo inexplicable. Si te atreves a escuchar, quédate con nosotros. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, publicamos videos todos los días, y por favor, dale like a este video si te gusta la historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Música, amigo mío. Hay cosas en la carretera que uno ve y preferiría no haber visto. Hay situaciones por las que pasas y te quedas pensando durante años si realmente sucedió o si fue algo de tu cabeza. Llevo más de 20 años recorriendo este país de norte a sur, de este a oeste. He transportado de todo: trigo, maíz, ganado vivo, electrónicos. Y te puedo garantizar una cosa: la carretera enseña, pero también esconde sombras. Hoy les voy a contar relatos que han marcado mi vida, situaciones que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo. No voy a inventar nada, ni a exagerar. Les contaré exactamente cómo sucedió, tal como lo viví, con los detalles que quedaron grabados en mi mente como hierro al rojo vivo. Preparen el corazón, porque algunos de estos relatos los van a conmover. Y si tú también eres del camino, entenderás cada palabra que diga. Relato 1. Mira, empezaré con una historia que hasta el día de hoy me provoca escalofríos. Fue una madrugada de enero de 2018. Yo iba bajando hacia el sur con una carga de fertilizante. Había salido de Culiacán muy temprano y estaba pasando por la Ruta Nacional 40, por la región de Guanajuato. Eran como las 3:30 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece haberse detenido. El combustible estaba en la reserva desde hacía unos 50 kilómetros. Conocía esa carretera como la palma de mi mano. Sabía que la siguiente estación de servicio estaba a unos 80 kilómetros más adelante. Estaba calculando si llegaría o si tendría que detenerme en el arcén y esperar a que amaneciera para que alguien me ayudara. Fue entonces cuando sexta las luces. De la nada apareció un letrero azul iluminado: Estación de servicio Reno, 24 horas. Brilló en medio de la oscuridad como un regalo del cielo. Respiré aliviado y tomé el carril de acceso. Era una estación pequeña, pero bien organizada. 2 bombas antiguas, una tienda sencilla y un despachador flaco de unos 40 años, con un mono de trabajo un poco descolorido. El tipo vino a atenderme con total normalidad. Llenó el tanque, limpió el parabrisas, revisó el aceite. Hablamos de una cosa y de otra. Me contó que trabajaba allí desde hacía 15 años. Conocía a casi todos los camioneros que pasaban por la zona. Hablaba con ese acento bien característico de la sierra. ¿Sabes cómo es? Me ofreció un café caliente de un termo que tenía en el mostrador. Pagué el llenado. Fueron $240, y me dio el recibo en una de esas impresoras matriciales antiguas. El papel todavía estaba tibio, con ese olor a tinta que uno conoce bien. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa y continué el viaje. Llegué a mi destino el viernes por la mañana, descargué sin problemas y regresé a casa el fin de semana. El lunes, estaba organizando los papeles para la rendición de cuentas cuando saqué el recibo de la estación de servicio. Miré el papel y me asusté. La fecha estaba mal. Decía 15 de enero de 1994, 24 años atrás. Pensé que era un error de la máquina. Ya sabes cómo son esas impresoras viejas. Pero luego me fijé en el resto. El valor estaba en pesos antiguos, la moneda que se usaba antes de la reforma monetaria. $240 pesos antiguos por la cantidad de diésel que había puesto. No tenía ningún sentido. Llamé a mi contador para preguntarle si podía usar ese recibo, incluso con la fecha incorrecta. Se rió y me dijo que, por supuesto que no, que la autoridad fiscal me daría problemas. Le dije que volvería a la estación
para pedir una segunda copia. La semana siguiente, pasé por la misma carretera, busqué la estación, el letrero azul, las luces, nada. Solo matorrales a ambos lados del camino. Detuve el camión y caminé unos 200 metros hacia adelante y hacia atrás. Ni rastro de que hubiera habido algo allí. Pregunté en la siguiente estación, la que conocía desde hacía años. El gerente, don Manuel, me miró como si no entendiera nada. Amigo, me dijo, entre Culiacán y aquí no hay ninguna estación de servicio. Nunca la ha habido. Este tramo es conocido precisamente por eso, por ser muy largo y sin servicios. Le mostré el recibo. Don Manuel tomó el papel, lo examinó con cuidado y se puso un poco pálido. Este papel es de la estación Reno, que funcionó ahí hace unos 25 años, dijo lentamente, pero fue cerrada a mediados de los 90 segundos. El dueño quebró y lo abandonó todo. La estructura fue demolida hace más de 10 años. Me quedé mirándolo, sin poder creerlo. ¿Cómo que? Don Manuel, yo llené el tanque la semana pasada. Hablé con el despachador. Tomé café. Pagué correctamente. Él negó con la cabeza. Hijo mío, conozco esta carretera desde hace 30 años. Allí de donde vienes no hay nada. Solo matorrales y cercas de haciendas. Regresé a casa con ese recibo en mi billetera, lo guardé en un cajón y nunca más lo he sacado. A veces, cuando me siento inseguro, tomo el papel solo para confirmar que no fue un sueño. La tinta sigue ahí, el olor del papel sigue ahí, demasiado real para ser una ilusión. Después de ese día, siempre que paso por esa región, miro hacia el lado derecho de la carretera, buscando alguna señal, alguna marca en el suelo, cualquier cosa que explique lo que sucedió. Hasta hoy no he encontrado nada, pero tampoco me he quedado sin gasolina en ese tramo. Siempre lleno el tanque antes, siempre planeo bien mi viaje, porque hay cosas en la carretera que no entendemos, amigo mío, y es mejor no querer entenderlas. Si estas historias te inquietan, deja tu comentario aquí abajo. Si quieres seguir escuchando más relatos del camino, suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo con nuestro trabajo. Ahora, vamos al siguiente relato. Relato 2. Esta historia sucedió en 2019, en un viaje que hice de Ciudad de México a Acapulco. Llevaba un cargamento de piezas de automóviles. Buen flete, plazo tranquilo. Era un lunes de marzo, empezando a refrescar, ese clima agradable para viajar. Me había detenido a dormir en un área de descanso cerca de Tehuacán, en el estado de Puebla. Era un lugar que conocía bien. Siempre me detenía allí cuando hacía esa ruta. Tenía buena infraestructura, estacionamiento iluminado, baños limpios, una cafetería que funcionaba hasta tarde. Me desperté a eso de las 5 de la mañana y fui a tomar un café antes de salir a la carretera. Estaba saliendo del estacionamiento cuando vi a una mujer parada al lado de la carretera con una pequeña maleta en la mano. Debía tener unos 50 y tantos años. Bien arreglada, vestía una blusa blanca y una falda oscura, cabello corto y bien peinado. No parecía ser de las personas que suelen pedir aventón. Me hizo una seña de forma educada, sin desesperación. Detuve el camión unos metros más adelante y ella se acercó caminando. Tocó la puerta y me preguntó si iba para Acapulco. Le dije que sí. Me pidió que la llevara hasta el centro de la ciudad y dijo que podía pagar por el transporte. Normalmente no llevo pasajeros. Ya saben cómo es. A la empresa no le gusta, el seguro no cubre, puede causar problemas. Pero la mujer parecía seria, hablaba bien y algo en ella me transmitió confianza. Le dije que podía llevarla, que no tenía que pagar nada. Ella subió a la cabina y se acomodó. Me dijo que se llamaba Doña Elena y que regresaba de una visita a su familia. Hablamos durante el camino sobre cosas cotidianas, el clima, la carretera, la situación del país. Era una conversación agradable de esas que ayudan a pasar el tiempo. Ella conocía muy bien la región, me indicaba atajos, me advertía sobre los topes,
Me contaba historias de los lugares por donde pasábamos. En esa ciudad, me decía, hay un mercado muy bueno los miércoles, y un poco más adelante hay un taller donde el mecánico es muy honesto, por si lo necesitas. Lo que me llamó la atención es que hablaba de todo como si lo conociera muy bien, pero siempre en pasado. Había una panadería muy buena allí. Funcionaba un buen mercado en ese punto. Pensé que era porque no había pasado por ahí en mucho tiempo. Nos detuvimos a almorzar en un restaurante de carretera que ella misma sugirió. La comida allí es muy buena, me dijo. La dueña cocina igual que mi madre cocinaba. Comimos tranquilos. Ella insistió en pagar la cuenta. Dijo que era lo menos que podía hacer por mi amabilidad. Al llegar a Acapulco, me indicó el camino al centro. Conocía cada calle, cada esquina. Me llevó exactamente a donde quería bajarse, frente a una iglesia antigua en el centro histórico. Me agradeció el viaje, tomó su maleta y bajó. Antes de irse, me entregó un papel doblado. Esto es para que lo guardes, dijo sonriendo. Algún día lo necesitarás. No entendí bien, pero tomé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Fui a entregar la carga. Todo salió bien. Descargué sin problemas y fui a buscar un lugar para dormir antes de regresar. Fui a una estación de servicio que tenía dormitorios para camioneros. Al registrarme, el gerente me pidió mis documentos y también me preguntó si había alguien más en el camión. Le dije que había traído a una pasajera, pero que ya se había bajado. Me pidió que anotara sus datos en el libro de registro por el seguro. Fui a buscar el papel que ella me había dado, pensando que podrían ser sus documentos. Abrí el papel y me llevé un susto. Estaba escrito a mano con una letra cuidada: Elena Pérez Olivares. Falleció el 15 de marzo de 2010, sepultada en el cementerio de La Paz, Acapulco. Siempre le gustó ayudar a los viajeros. Me quedé mirando eso sin poder creerlo. Le mostré al gerente de la estación, que lo leyó y se quedó un poco incómodo. Amigo, me dijo, esto parece una broma de mal gusto. Le dije que no, que la mujer me lo había entregado. Al día siguiente, antes de regresar a la carretera, decidí pasar por la iglesia donde ella se había bajado. Hablé con el sacerdote, un señor muy anciano que había trabajado allí durante décadas. Le pregunté si conocía a una doña Elena. Le describí cómo era. Su rostro cambió por completo. Doña Elena, dijo lentamente, era una persona muy querida en la parroquia. Ayudaba a todo el mundo, especialmente a los viajeros que pasaban necesidad. Pero ella falleció hace unos 9 años. Hijo mío, está enterrada allí en el cementerio de La Paz. Le conté lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. Doña Elena siempre decía que ayudaría a la gente mientras Dios se lo permitiera, dijo al final. Parece que cumplió su promesa. Regresé a casa con ese papel guardado en la billetera. Hasta hoy sigue ahí, junto con el recibo de esa estación de servicio que no existía. 2 situaciones que no puedo explicar, pero que cambiaron mi forma de ver la carretera. Después de ese día, cada vez que paso por Acapulco, me detengo en esa iglesia, enciendo una vela para doña Elena y le agradezco por su compañía, porque aunque no entiendo lo que sucedió, sé que me hizo bien. Me recordó que todavía existe gente buena en el mundo, aunque sea de una manera que no podemos entender. ¿Y saben qué es lo más extraño? La semana pasada, hablando con otro camionero en una estación de servicio, me contó una historia parecida. Dijo que una vez le dio un aventón a una señora en la misma región y que tenía el mismo nombre, la misma descripción, solo que eso fue hace 3 años. Y él también recibió un papel igual al mío. ¿Quién lo entiende? La carretera tiene sus misterios y a veces es mejor aceptarlos que tratar de explicarlos. Relato 3. Van a pensar que me volví loco cuando les cuente esto, pero juro por el alma de mi madre que sucedió exactamente como les diré. Fue en octubre de 2020, en plena pandemia, cuando las cosas estaban un poco detenidas.
pero teníamos que seguir trabajando de todos modos. Tomé un flete para llevar carga seca de Puebla a Guadalajara. Eran 42 tarimas de productos alimenticios, galletas, harina, azúcar, esas cosas básicas. Buen flete. Ruta conocida. Plazo tranquilo. Cargué el viernes por la tarde y lo iba a entregar el lunes por la mañana. Cuando terminé de cargar, el encargado del depósito me entregó el manifiesto. Era un documento sencillo, 2 hojas grapadas, que listaban todos los productos, cantidades, pesos, códigos de barras, todo en orden, como siempre. Lo guardé en la carpeta junto con los otros documentos y continué el viaje. Me detuve a dormir en una estación de servicios cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Era sábado por la noche, poco movimiento debido a la pandemia. Dejé el camión en el estacionamiento y fui a cenar. Regresé a eso de las 10 de la noche. Organicé la documentación para revisarla antes de dormir. Tomé el manifiesto para echarle un vistazo y casi me caigo de la cabina. La primera línea, que era galletas rellenas, 500 cajas, ahora decía muñeca de trapo, 500 unidades. Pensé que había tomado el documento equivocado, pero no podía ser. Era el mismo papel, el mismo sello, el mismo número de protocolo. Miré el resto de la lista. La mitad de los productos habían cambiado. Donde decía harina de trigo, 200 sacos, ahora ponía osito de peluche, 200 unidades. Donde era azúcar, 300 sacos, se había convertido en carrito de juguete, 300 unidades. Siempre juguetes infantiles en lugar de alimentos. Pensé que era el cansancio. ¿Saben cómo es? Uno pasa tanto tiempo en la carretera que a veces ve cosas que no existen. Guardé el papel y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a revisar de nuevo. El manifiesto había vuelto a la normalidad. Todos los productos alimenticios estaban allí, exactamente como estaban en él. Momento de la carga, sin rastro de los juguetes que había visto la noche anterior. Pensé, listo. Fue cosa de mi cabeza. Continué mi viaje tranquilo. El domingo por la mañana, me detuve a tomar café en una estación de la Avenida de los Insurgentes. Era un lugar conocido, siempre lleno de camioneros. Aproveché para revisar la documentación una vez más antes de llegar a mi destino. El manifiesto había cambiado de nuevo, solo que esta vez no eran solo algunos artículos, era todo. Todos los productos alimenticios se habían convertido en juguetes y había algo nuevo. Al final de la lista, escrito a mano con una letra que no reconocí, decía entrega especial, Orfanato Los Ángeles, Guadalajara. Me quedé helado. El Orfanato Los Ángeles no era mi destino. Tenía que entregar en un supermercado mayorista en el centro de Guadalajara. Tomé el teléfono y llamé al despachador de la empresa. Le expliqué la situación. Amigo, me dijo, ¿te volviste loco? Aquí en el sistema está todo normal. Supermercado mayorista, productos alimenticios, la misma dirección de siempre. ¿Qué historia es esa de un orfanato? Tomé una foto del manifiesto y se la envié por WhatsApp. Se quedó en silencio unos minutos y luego me devolvió la llamada. Hermano, la foto que me enviaste está normal aquí. Productos alimenticios, destino correcto, todo bien. ¿Estás viendo cosas? No entendí nada. Volví a mirar el manifiesto y era exactamente como lo había fotografiado. Todos los juguetes, con destino al orfanato, pero en la foto que estaba en su teléfono era diferente. Decidí continuar el viaje y aclarar todo en el momento de la entrega. Llegué al supermercado mayorista el lunes por la mañana. El encargado vino a revisar la carga, abrió las puertas de la caja y se quedó mirando. Amigo, me dijo, hay algo mal aquí. Esta no es la carga que esperaba. Miré dentro del camión y casi me desmayo. Ya no había comida. Eran 42 tarimas de juguetes, muñecas, ositos, carritos, juegos, todo perfectamente organizado, sellado, con códigos de barras correctos. Llamaron al gerente del supermercado. Él revisó el manifiesto,
que ahora mostraba claramente todos los juguetes y el destino al orfanato Los Ángeles. Llamó a la empresa de transporte para quejarse de la confusión. Al otro lado de la línea, la gente juraba que la carga era correcta, que eran productos alimenticios, pero estaba claro que había habido un error. El gerente fue muy comprensivo. Mira, me dijo, haremos lo siguiente, tú llevas esta carga al orfanato que está en el documento. Después resolvemos la situación administrativa. Tomé la dirección y fui a buscar el orfanato Los Ángeles. Quedaba en un barrio un poco alejado, en una casa grande y antigua. Llegué allí y le expliqué la situación a la directora, una señora muy amable llamada hermana Sofía. Ella me escuchó y sonrió. Hijo mío, me dijo, qué hermosa coincidencia. Justamente necesitábamos juguetes nuevos para los niños. Los que teníamos estaban muy viejos, algunos, incluso rotos. Justo ayer estaba rezando, pidiendo una solución. Descargué todo allí. Los niños se llenaron de alegría. Juguetes nuevos y de calidad, exactamente en las cantidades que necesitaban. Había cosas para todas las edades, desde bebés hasta adolescentes. Cuando me iba, la hermana Sofía me entregó un recibo escrito a mano. Es para tu empresa, dijo, para que conste que la donación fue entregada correctamente. Guardé el papel y continué mi camino a casa. En el camino, me detuve a llenar el tanque y aproveché para llamar al despachador. Le conté lo que había sucedido. Se quedó en silencio por un buen rato. Luego dijo, amigo, aquí en el sistema acaba de aparecer una nueva nota. Dice que la carga fue redirigida para donación por una solicitud especial del cliente. ¿Pero qué cliente? Pregunté. No lo sé, respondió. No hay nombre, no hay nada. Solo apareció esa nota y una autorización para hacer la donación. Cuando llegué a la empresa, le mostré el recibo de la hermana Sofía al supervisor. Revisó todo en el sistema y se rascó la cabeza. Sí, dijo, todo está registrado aquí. Donación autorizada, destino correcto, valor compensado, pero juro que no sé quién autorizó esto. Guardé ese recibo junto con los otros papeles extraños que estaba coleccionando. 3 documentos que no tenían sentido. 3 situaciones que no podía explicar. Después de ese día, cada vez que tomo un flete, reviso la documentación 3 veces, cuando cargo, a la mitad del viaje y antes de entregar, porque aprendí que a veces la carretera cambia nuestros planes, incluso cuando no entendemos por qué. ¿Y saben lo que descubrí después? El orfanato Los Ángeles estaba pasando por una situación muy difícil en ese momento, sin fondos, sin donaciones, casi cerrando. Esos juguetes llegaron justo a tiempo, cuando más los necesitaban. ¿Coincidencia? No lo creo. La verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y por favor, dale like a este video si te gusta la historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Relato 4. Esta historia es diferente a las demás. No hubo sobresaltos ni miedo, pero me marcó de la misma manera, quizás incluso más. Fue algo bueno que sucedió, pero tan extraño que hasta el día de hoy sigo pensando en lo que realmente pasó esa semana. Era diciembre de 2021, víspera de Navidad. Estaba haciendo un viaje largo, de Santiago de Chile a Valparaíso, carga de muebles, plazo ajustado. El cliente quería recibir antes de Año Nuevo. Iba a hacer una carrera, pero el flete era bueno y necesitaba el dinero para las fiestas. Salí de Santiago de Chile un martes por la mañana. El clima estaba cerrado, ese frío húmedo típico del sur en diciembre. Me detuve en una estación de servicio para llenar el tanque y tomar un café antes de salir a la carretera. En la tienda de la estación había una promoción de fin de año. ¿Quién compraba más de $50 ganaba un termo? Era un termo sencillo, de plástico azul oscuro, con capacidad de 1 litro. Nada del otro mundo, pero siempre es útil tener un termo en el camión. Compré algunas cosas que necesitaba,
Gasté poco más de 50 y me dieron el termo. El chico de la tienda lo llenó con café caliente. Para empezar bien el viaje, me dijo sonriendo. Continué el viaje tomando ese café. Estaba delicioso y bien caliente. Me ayudó a espantar el frío de la mañana. Cuando se acabó, cerca de Rancagua, me detuve en una estación de servicio para volver a llenarlo. Café simple, de esos de máquina automática. Una cosa me llamó la atención. El café se mantuvo caliente por mucho tiempo, mucho. Normalmente, en un termo común, el café se mantiene caliente unas 4 o 5 horas, pero este seguía tibio incluso después de 8 horas de viaje. Pensé que era un buen termo. ¿Saben? A veces uno tiene suerte y se gana un producto de calidad en una promoción. Continué el viaje sin darle mucha importancia. La primera noche, me detuve a dormir en Curicó. Antes de acostarme, tomé el último sorbo del café. Todavía estaba a una temperatura perfecta, ni muy caliente ni tibio. A la mañana siguiente, cuando me desperté, abrí el termo para lavarlo y volver a llenarlo. Había café adentro, caliente, aromático, como si lo acabaran de hacer. Me pareció extraño porque estaba seguro de que lo había terminado la noche anterior, pero pensé que tal vez había quedado un poquito en el fondo y no me había dado cuenta. Me tomé ese café y seguí mi viaje. Durante el día, cada vez que abría el termo, había café caliente adentro, siempre a la temperatura ideal, siempre sabroso. Empecé a encontrarlo muy extraño. La segunda noche, me detuve en una estación de servicio en Talcahuano. Antes de dormir, decidí hacer una prueba. Me tomé todo el café del termo, lo lavé bien lavado, lo sequé con toallas de papel, lo dejé abierto para asegurarme de que estaba vacío, lo cerré y lo dejé en el portavasos. A la mañana siguiente, abrí el termo. Había café adentro. Imposible, pero lo había. Caliente, perfumado, delicioso. Me quedé mirando eso sin entender nada. Pensé en tirarlo, pero el café estaba muy bueno y necesitaba cafeína para aguantar el viaje. Lo tomé y continué mi jornada, pero me mantuve atento a la situación. Durante los días siguientes, lo mismo. No importaba cuánto café tomara, siempre había más. El termo nunca se vaciaba y el café nunca se enfriaba, nunca perdía su sabor, siempre a la temperatura perfecta. Llegué a Valparaíso la víspera de Navidad, descargué la carga sin problemas y fui a buscar un lugar para pasar las fiestas. Terminé quedándome en un hotel sencillo, cerca del centro. Llevé el termo a la habitación. La mañana de Navidad, me desperté un poco triste. Estaba lejos de mi familia, solo en una ciudad que no conocía bien. Abrí el termo para tomar un café y pensar en lo que haría ese día. El café estaba allí, como siempre, pero esta vez tenía un sabor diferente. No era malo. Al contrario, era el sabor del café que mi abuela preparaba cuando yo era niño. Ese café colado en el momento, con panela, servido en una taza de cerámica en el interior de la región de Valparaíso. Me tomé ese café y fue como si mi abuela estuviera allí conmigo. Recordé las Navidades en su casa, toda la familia reunida, las conversaciones en la cocina mientras ella preparaba el almuerzo. Sentí un consuelo que no había sentido en años. Pasé la Navidad caminando por el centro de Valparaíso, conociendo la ciudad, hablando con la gente. Fue un día bueno, tranquilo. Por la noche, regresé al hotel y tomé otro café del termo. El mismo sabor de siempre, el mismo consuelo. El día 26, tomé una carga de regreso, frutas de Valparaíso para llevar al sur. Durante todo el viaje de vuelta, el termo siguió funcionando de la misma manera. Café caliente, siempre disponible, siempre delicioso. Pero cuando llegué a casa, a finales de diciembre, algo cambió. Abrí el termo a la mañana siguiente y estaba vacío, completamente vacío. Puse café normal de casa y funcionó como un termo común. El café se enfrió en unas horas, se acabó cuando me lo terminé. Nunca más volvió a ser como era durante ese viaje.
Se convirtió en un termo normal, igual que cualquier otro, pero lo guardé con cariño. Está aquí en el camión hasta el día de hoy. Ustedes pueden pensar que lo estoy inventando, que fue una impresión mía, que estaba demasiado cansado e imaginé todo. Puede ser, pero sé lo que sentí en esos días. Sé que no pasé hambre ni sed durante un viaje largo y ajetreado. Sé que me sentí acompañado en un momento en el que estaba muy solo. Después de esa Navidad, cada vez que hago un viaje largo, llevo el termo conmigo, no porque todavía haga magia, que no la hace, sino porque me recuerda que a veces, cuando más lo necesitamos, aparece una ayuda de donde menos la esperamos. Y también me recuerda que no todos los misterios del camino son para dar miedo, a veces son para dar consuelo, para mostrar que no estamos tan solos como pensamos, que hay una fuerza buena cuidándonos, incluso cuando no entendemos cómo. Hasta el día de hoy, cada vez que tomo café, pienso en mi abuela y agradezco por ese regalo de Navidad que recibí en 2021, el mejor regalo que he recibido en la carretera, la certeza de que existe amor incluso en los lugares más extraños del mundo.